prestarle 100% o nada. Y eso no existe ni en política, ni en ningún ámbito de las cosas en que esté inserto el ser humano. Nadie le encuentra 100% virtudes al otro. Yo solamente le encuentro 100% virtudes a nuestro Señor Jesucristo, y después de ello, en Chile podría haber alguien con una cercanía, pero nunca como nuestro Señor. Para mi gusto, el chileno más excelso, el que no se le puede sacar nada, es don Arturo Prat. Y no hay más. Bueno, Baquedano, yo soy un gran admirador Acérquese más al micrófono. Soy un gran admirador de Baquedano, porque más que mal fue el general que ganó Tacna, la batalla de Tacna, la batalla de Lima, que conquistó el Perú, qué sé yo. Claro. Pero vaya a preguntarle a alguien de izquierda, le va a decir, pero fue el general en jefe de lo que se llama la pacificación de la Araucanía. Y van a decir, pero este personaje contribuyó al exterminio, porque ellos hablan de exterminio, de los mapuches de la Araucanía. Y le van a sacar esa yaya. Que yo no estoy tan de acuerdo por diversas razones, que la verdad las cosas es muy largo de explicar. Pero no existe ningún chileno que esté posicionado como posible candidato a presidente del sector de la derecha. Y cuando hablo de derecha, hablo desde la derecha, más a la derecha hasta la centro derecha, incluso hasta la centro izquierda. Porque créame que no se extrañe que mañana pasado la gente, yo soy de centro derecha, yo entre votar por la Tobá, y voy a poner un ejemplo, y votar por la Jimena Rincón, yo voto por la Jimena Rincón a ojos cerrados, y resulta que ella es de centro izquierda y debe tener sus yayas, y le critican que fue directora de una FP y mil cuestiones. Pero yo soy pragmático, estimado. Yo primero derroto al enemigo y después vemos cómo lo hacemos. Acuérdese usted que Churchill y Roosevelt se tuvieron que aliar con Stalin para derrotar al fascismo y al nazismo. Bueno, un poco en eso consiste lo que es la política, en tener estrategia y táctica, alianza. Claro, saludar a José Miguel Huerta, académico, escritor de historias navales, también de historias sociales, el Estero 20, por ejemplo, un libro muy interesante sobre situaciones que siguen ocurriendo hasta el día de hoy, pero que van dejando huella, y sería bueno que la gente explorara este tipo de historias. Yo creo que ayuda a lo que es el proceso de tomar decisiones después con respecto a lo que son las votaciones. Hoy día quería conversar de materia de historia indígena, un poco sobre todo de grandes caciques que hacían cosas que eran bien interesantes para su época, como por ejemplo Lautaro, el cual tiene una historia bien particular. De nombre original, Lev Traro. Claro. Traro, sí. Creo que significa, es un pájaro, el traro. Sí, Lev Traro. Claro, era hijo del lonco Curiñancu. Lautaro fue capturado a los 11 años por parte del ejército español y estuvo bajo la crianza de Pedro de Valdivia. Ahí él fue aprendiendo, se fue interiorizando sobre estrategia militar, crianza de los caballos, educándose también un poco, aprendiendo a ser elocuente. Y fíjense que es bien interesante, en el año 1550, durante la batalla de Andalien, el 22 de febrero, y la batalla de Penco, el 12 de marzo, Lautaro fue testigo de los escarmientos a los que Valdivia hizo someter a los mapuches derrotados. Y ahí fue donde le vino esta sensación de rebelión en contra de Pedro Valdivia, y que lo terminó transformando en un cacique bastante importante. Luego se fugó, que aquí fue cuando se escapó, y empezó a dirigir con estrategias militares sumamente interesantes, sobre todo del ámbito de la inteligencia, que eso es de lo que vamos a conversar el día de hoy. Es bien interesante, porque para esa época de repente uno empieza a comparar la inteligencia al día de hoy, y se dan cuenta que cuando hay una buena cabeza al frente se logran cosas importantes. Y Lautaro fue un cacique que tenía una inteligencia bastante elevada. Pero acá tengo algunas anécdotas que fui recopilando esta historia. Por ejemplo, las investigaciones de inteligencia, él utilizaba hombres, mujeres, adolescentes, y a ellos se les brindaba preparación profesional,
y caracterizaban ciertos personajes, simulaban ser borrachos, locos, cristianos, y se iban a estas organizaciones del ejército español y recopilaban la información. O sea, metiéndose en lo que es el bajo mundo, en una persona que no causa un interés público, sacar información de los ejércitos para después preparar las tácticas militares, sistemas de defensa, emboscada, entre otras cosas. Por eso hoy en día también el ejército tiene el grupo de operaciones especiales Lautaro, porque fue un gran ejemplo de lo que es táctica y preparación militar. Y de repente uno empieza a ver hoy en día que en la Araucanía, por ejemplo, se podrían hacer cosas así. ¿Y ocurren realmente? Lautaro, yo diría que si hubiera que definirlo en 2 palabras, fue un gran estratega. Exactamente. Y no solo él, hubo varios, pero él evidentemente se destaca. Y lo favoreció justamente su convivencia con el ejército español, en especial con Valdivia. Bueno, el sistema de inteligencia o de espionaje es más antiguo que el hilo negro. Claro. Pero hoy en día se extraña, ese es el tema. Mire, yo creo que lo hay, pero que la autoridad no quiera utilizarlo es otra cosa. Ya, también es un punto. Porque en este momento todas las Fuerzas Armadas tienen un sistema de inteligencia que debería estar principalmente focalizado en lo que es la inteligencia respecto a los países, digámoslo, a los países limítrofes, que siempre están ahí con las garras a medio sacar nomás, pero vaya a descuidarse usted. Entonces, Lautaro fue un hombre muy hábil. Y ahora bien, era muy elocuente, era un líder. Usted sabe que los mapuches, el pueblo mapuche, dentro de sus características está la oratoria. Claro. Y la oratoria, y esto, escúchese bien, en muchas partes hay dialectos, en muchas partes del mundo, pero el mapuche es un idioma que tiene una cantidad de características de un idioma, y por lo tanto existían los parlamentos mapuches, en que hablaban y hablaban. De hecho, como anécdota, cuando Valdivia fue capturado en el río, que se me olvida en este momento el nombre, en esa batalla lo capturaron, está una cantidad importante de loncos discutiendo latamente, porque eran muy buenos para discutir latamente, qué iban a hacer con Valdivia. Y salió un indígena que no sé si era lonco, de nombre Leucotón, que se le acabó la paciencia mientras toda esta gente discutía y conversaba, y le pegó un mazazo en la cabeza y lo mató para evitarles la discusión. Claro, fue capturado Valdivia en la batalla de Tucapel. Claro. Y acto seguido, Leucotón le abrió el pecho, le extrajo el corazón y se lo comió. No porque fueran personas que devoraban a sus enemigos. No, sino que porque en la tradición de esos tiempos el mapuche suponía que el valor del guerrero que era Valdivia se le transmitía a él de esa forma. Ahora bien, en cuanto a las estrategias militares, si bien es cierto, claro, fueron muy hábiles, y de hecho España nunca pudo derrotarlo. Y cuando dicen no, si para acá vino lo peor, es falso. Para acá, para lo que se llamaba el Reino de Chile, que era el más pobre de todos, vino lo mejor del ejército español, porque no hallaban qué hacer con estos indígenas. Y tenían una estrategia que los favorecía mucho la geografía. Claro. Porque Chile es un país que de norte a sur está atravesado por ríos, ¿cierto? De cordillera a mar. Y ahí le hacían las emboscadas. Claro. Emboscada viene de bosque. Se metían en los bosques, lo esperaban que vinieran cruzando el río y ahí los atacaban. Y ahí agarraron a Valdivia, en el río Tucapel. Pues. Claro. Quiero dejar una anécdota, porque Lautaro les enseñaba que la retirada no era cobardía. Estrategia. Sino una forma táctica de combate. Claro. Eso es lo importante cuando hay un gran líder, la forma en que tú puedes tomar el pensamiento que muchas veces se puede considerar negativo y transformarlo en algo positivo y sacarle provecho. Eso demuestra que Adolfo Hitler fue un pésimo estratega. Claro. Porque se empecinaba en encerrarse en algunas ciudades y defenderlas a morir, sobre todo en la parte del el uso del toque de corneta también. De las batallas en la ex Unión Soviética, y se encerraba en las ciudades y mientras los generales lo incitaban a la retirada,
porque retirada, como dices tú, Gabriel, no es un signo de cobardía, no, es una estrategia para hacer que el otro ejército avance y tomarlo en la parte que geográficamente les sea más conveniente. Así es. Y Hitler nunca les hizo caso. Si no, créeme que estaríamos hablando alemán todo. Claro. Otra cosa. No, y es así, porque si no es por Patton y Churchill, estaríamos hablando Jaime, ruso. acérquese al micrófono, por favor. Estaríamos hablando ruso. Claro, no, efectivamente, si uno ve la geografía de Alemania, cómo se expandió cuando estaba en los años dorados, por así decirlo, de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, tenían hasta el norte de África tomado. Total. Alemania hubiera sido prácticamente Europa. ¿Tú sabes quién fue, para mi gusto, el gran gestor de la derrota alemana? Bueno, en términos económicos, de armamento, sin duda Estados Unidos. Pero en términos de porfía, de carácter, de enfrentarse a este loco que era Hitler, Churchill. Churchill fue un tremendo político, no siendo tan tremendo estratega, porque cometió algunos errores en la Primera Guerra Mundial. Pero él fue el que peleó, digamos, indujo a los Estados Unidos permanentemente a que se aliaran, que los gringos no querían, porque venían de la Primera Guerra Mundial. Era británico. Claro. Quiero aportar otro antecedente que me encantan estas conversaciones de historia, sobre todo de guerra y del tipo político-militar. Hubo un punto de inflexión en la Segunda Guerra Mundial, que tiene relación con la intercepción de las comunicaciones por parte del Reino Unido. O sea, la decodificación. Del mensaje. Del código, no me acuerdo cómo se llamaba el código. Que claro, esta decodificación permitió a los británicos tener la capacidad de saber cuáles iban a ser los movimientos que iban a hacer los alemanes. Y no solamente en la tierra, sino que en el mar, contra los submarinos alemanes, contra los U-boats. Así es. No me acuerdo cómo se llamaba, un británico que le decodificó el código a los alemanes, y por ahí empezó a revertirse una paliza que le estaban dando en el Atlántico a los aliados. Y por ahí, no me acuerdo el nombre, pero incluso después se suicidó este señor porque era homosexual. Y en esa época en Inglaterra o en el Reino Unido era un delito ser homosexual. Y se suicidó, y la reina Isabel lo reivindicó no hace tanto tiempo. Si tú lo buscas por ahí, me va a recordar el nombre. Claro, le descifraron los códigos, y esa estrategia permitió, revertir lo que estaba pasando en el Atlántico, que venían los cargueros de Estados Unidos con armamento, con tropas, y los submarinos lo hacían, pero chupete, lo que se llamaba, lo que se llamaban las manadas de lobos, porque actuaban como manadas de lobos los submarinos, y los reventaban. Oye, pero volviendo al tema mapuche, no solamente Lautaro, hay otro. Yo tengo aquí un libro que se llama Mariluán, que nadie debe conocerlo. Mariluán fue un cacique que actuó entre Malleco y lo que es el sur del Biobío, de la provincia de Biobío hoy día, o sea, Mulché, toda esa zona. Primero pertenecía al ejército chileno, como sargento, algo así, y por ahí lo traicionaron y qué sé yo, y se transformó en un tremendo enemigo que le dio cualquier cantidad de dolor de cabeza, ya no a España, sino que a las tropas de Chile en esa época. Entonces, esta rebeldía y este valor del pueblo mapuche, salvo los locos que hoy día, cobardes que queman ancianos abandonados en casas de madera, claro. Pero en general el valor del pueblo mapuche, yo le tengo una gran admiración hasta el día de hoy. Creo que hay que diferenciar ahí, porque lamentablemente en la mañana conversamos cómo el pueblo mapuche se ha visto afectado por estos hechos delictuales terroristas también, y de narcotraficantes. Exacto. Que poco tienen que ver con las causas reales del pueblo mapuche. Es que ellos se abanderen y se tomen esta posición política, no, que vamos a reivindicar, claro, y son unos delincuentes, no quiere decir que los mapuches que representan a toda la comunidad en sí. Mira, dato mata relato, dicen por ahí. Pero sería cuestión de ver las elecciones desde el plebiscito en que fue derrotado el general Pinochet. De ahí para adelante, por decirlo así, yo creo que existe una derecha con ciertas variaciones o variedades, pero desde ahí en adelante, en la Araucanía y en el sur de la provincia de Arauco, siempre ha ganado la derecha, y lejos, y en las comunidades o en las comunas donde existe más población mapuche, y te puedo mencionar dos que se me ocurren en este momento: Lonquimay,
¿cómo se llama? Cunco, y varias que son más cordilleranas, bueno, la derecha saca de repente hasta un 70%. Y eso ha sido... Tenemos que ir a la pausa. Siempre. Entonces, cuando dicen, no, los mapuches, por favor, es un grupito, como dices tú. Pero el mapuche chileno es lo más conservador que hay. Nos vamos a la pausa. Está buena la historia.